Hay temas que quiero profundizar y poner detalles por el hecho de que toco muchos temas variados sobre acontecimientos mundiales impresionantes como los tsunamis, como los terremotos, atentados terroristas preparados de antemano en el papel, en oficinas, en bases secretas, y cambios de gobierno por golpes de Estado y revoluciones. Son cosas que aparentemente no tienen una relación, aparentemente, puesto que la gente ve el mundo, el planeta, como dividido en continentes, en países, en religiones, en políticas, pero no es así. El planeta Tierra es un planeta con una cultura, con unos gobernantes en oscuridad, en bases secretas. O sea, el planeta Tierra hay un solo gobierno en la actualidad, aunque la gente lo ignora, aunque la gente ve muchos gobiernos, pero ocurre un hecho que la gente no se para a pensar. Por ejemplo, ¿quién ha creado todas las religiones? Complejas, muchas. Miles de religiones, sea budismo, hinduismo, islam, el catolicismo, lo que sea. Miles. Y dentro de esas miles, miles de sectas diferentes unidas a esa religión, o miembros de esa religión. Pasa lo mismo con las noblezas. ¿Quién ha hecho las noblezas en la tierra? Porque ustedes se dan cuenta que noblezas no solamente están en Inglaterra, o en España, o en Europa, en Holanda, o donde sea, en Bélgica, no. Hasta en la isla más apartada hay noblezas. Unas más pobres, otras más ricas. Pero dense en cuenta una cosa, que siempre, las noblezas, o el poder político unido a la religión, inseparable. Y aunque masas de gente en estados democráticos supuestos, como ocurre en España, masas de gente están hasta las narices del Estado y la religión, o la religión del Estado, en una supuesta democracia no hay forma humana, aunque las masas se manifiesten, de que se separe el Estado y la religión. No quiere el Estado, supuesto democrático, separarse de sus aliados religiosos. Porque el Estado financia y enriquece brutalmente con el dinero ajeno, da igual qué religión tenga el miembro, o el contribuyente, o el currante, que paga con su sudor y su impuesto los gastos de todo el mundo, no importa qué religión tenga, se subvenciona siempre a la religión del Estado. En España, como ha estado siempre, el catolicismo. Y claro, la religión a su vez le anima a la gente y le dice a quién tienen que votar. Entonces, hombro a hombro, se reparten el pastel. Y mientras las religiones, como el Vaticano, hay muchas, ¿no? Pero estoy hablando en un sistema o en un lenguaje latino, en Sudamérica, España, Norteamérica, hay muchos, donde la religión más prominente es el catolicismo, el Vaticano, la organización más rica de la tierra. Pero ¿quién la ha hecho rica? Los gobiernos. ¿Quién le ha dado paraísos fiscales, beneficios, miles de millones? El gobierno. Y ya digo, en España o en otros países, aunque las masas se han manifestado continuamente que se separe el Estado de la religión, no le hacen ni caso. Cuando la religión ha estado y lucha constantemente por destruir todo sistema de libertades democrático. Pero claro, todo es una fachada, como digo, es una mentira. ¿Quién está detrás de todo esto? El tema, los extraterrestres. Los extraterrestres que no dan la cara. Es como las mafias organizadas. Las mafias organizadas, sean en Italia, en América, en España o en Rusia, los líderes o los capos nunca dan la cara. O sea, se presentan ante el público como personas, empresarios, financieros, políticos, etcétera, etcétera, respetuosos, padres de familia, pero la fachada es solo eso. Detrás está una organización criminal, traficante de drogas, asesinos, prostitución, etcétera, venta de armamento, etcétera, etcétera. Así hacen las religiones o la política. Presentan en las elecciones una cara
democrática, de libertades y de alegría y de beneficios y de prosperidad. Pero se está hablando, hablan de ellos, ¿no? No de la población en la miseria olvidada, y las protestas del pueblo no son escuchadas ni les importa nada. Lo que la gente le importa es el voto del pueblo. Lo que diga el pueblo, los deseos del pueblo, no, se mueran en cualquier rincón, da igual. Y enriquecen siempre a sus amantes políticos religiosos. Fíjense, por ejemplo, que la religión se ha ocupado siempre de alabar a los gobernantes, sean dictadores, asesinos de masas, sean regentes, noblezas, quien sea. Satanás en persona podía estar. Cuando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues eran fanáticos del Vaticano, del Hitler, bueno, y Mussolini y Franco, bueno, eran dioses, los han hecho dioses. Y han hecho ver a la gente que son seres salvadores del mundo. Y eran criminales, enfermos mentales, sádicos, despiadados. Ellos se hicieron fortunas inmensas, mientras el pueblo, pues en estado de constante de miseria, de terror y de miedo constante de hablar o pensar o decir cualquier cosa, porque enseguida los informantes los denunciaban. Pasó en la Segunda Guerra Mundial no solo con Hitler, con Japón. Bueno, el emperador japonés Hirohito, bueno, un dios, el hijo del dios naciente, un dios. La gente lo adoraba como si fuera algo sobrenatural. Y causó la ruina de todo Japón, incitando el emperador a la conquista del mundo. Y claro, fue un destrozo como Alemania, igual, el mismo plan, o como Italia o Mussolini. Y ya cuando el general MacArthur, entró y conquistó, después de las 2 bombas atómicas, Japón, y entró a ver al emperador con mucho miedo y sonrisas, digo, no, que lo que pasa es que el pueblo japonés lo había entendido mal, no, que él no era un dios, ¿no? Que lo que pasa es que le habían enseñado equivocado, ¿no? Él como uno cualquiera y tal y cual. Salvó el pellejo, siguió chupando y viviendo del cuento y de la mandanga, y claro, pues hasta el día de hoy. Fíjense que en África, por ejemplo en Marruecos es un país como la mayoría de los países africanos, en la miseria, constantemente, sin industrias, sin derechos ninguno, ni democracia, ni nada, en la miseria. Pero el rey de Marruecos, el hijo de Hassan II, ¿no? En una sola cuenta corriente, en París, tiene 50.000 millones de dólares, solo una cuenta. Y tiene muchas cuentas en Nueva York y todo el mundo, en la Suiza, en las Bahamas. Es dueño de toda la tierra, o sea, es suya en la tierra, todo Marruecos es suyo. Es su casa, él puede vender y hace lo que le da la gana. Y la gente en la miseria, como pasa en todos los pueblos africanos. Los dictadores asesinos de masas, de su propio pueblo, tiroteando a la gente. O sea, unas bestias en estado de terror. Y ellos multimillonarios y ellos venden la tierra como fuera suya. Y el pueblo en la miseria, en el terror, huyendo de un sitio por otro y muriéndose de hambre. Fíjense que, como hacen muchas religiones, el Vaticano, con Cáritas y otras organizaciones, incluso el Vaticano, supuestas organizaciones caritativas inexistentes, pidiendo dinero para esas organizaciones caritativas que no existen, solo en el papel, y a los bancos suizos a nombre de las cuentas de los obispos y cardenales y toda la gentuza del Vaticano. ¿Y cuántos escándalos no ha dado el Vaticano con Cáritas? Pidiendo millones mostrando fotos de niños muriéndose de hambre, que han sido ellos culpables, el Vaticano, por impedir el preservativo y hacer que tengan niños, pero no es el Vaticano que los da de comer. Los niños muriéndose de hambre, da igual. En el caso que tengan niños, se mueren de hambre. Y con esas fotos, pues han pedido dinero, y en montones de casos, en Alemania, en todos sitios, se han quedado con todo el dinero que han pedido, aprovechándose de que la gente se muere de hambre. O sea, es absolutamente criminal y diabólico. Pero una vez más, siempre la misma historia. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué tantas revoluciones en estos últimos días? Tanto cada vez en más países islámicos y tal, revoluciones para derrocar a los dictadores. Simplemente es un plan extraterrestre. Es un plan para reunificar al mundo entero, montarle en una crisis global para que no tengan otra posibilidad ni salida que el nuevo orden que ya está preparado en el papel para regir el mundo entero. Y entonces se van a dar a conocer. Fíjese, hay casos
bueno, en general, casi todo, bueno, pero lo más conocido, vuelvo a decir, en los países latinos, donde leen mis mensajes o los escuchan, los vídeos YouTube. Por ejemplo, en España, el 11 de marzo, bueno, la desgraciada accidente terrible y miserable y asesino del tren de Atocha, donde casi 200 personas murieron horriblemente, niños, mujeres, y donde cientos de heridos, ¿no? Bueno, se sigue investigando qué hay detrás de todo esto. ¿Quién montó aquello? Bueno, un día ya harán respuestas. Pero claro, fue una vez más un montaje preparado, porque la mayoría, por no decir todos los moritos que supuestamente prepararon con sus mochilas el destrozo de aquellos trenes de Atocha, eran confidentes de la policía. Y luego los reunieron en una casa, supuestamente para pagarlos, y los pagaron con dinamita y goma 2, explosivos plásticos. Incluso uno de ellos, que estaría en la cama durmiendo, le pusieron rápidamente unos pantalones al revés, para que saliera bien y guapo en la foto, después de la explosión, que desgraciadamente murieron, algún policía murió, desgraciadamente. Pero todo fue un plan bien preparado. ¿Un plan para qué? Precisamente para seguir la misma marcha que se hizo años antes en Nueva York, en las Torres Gemelas, en Trade Center de New York. El plan preparado por extraterrestres para preparar un plan. ¿Con qué fin? Una vez más, empezar ya el clamor de la entera humanidad controlada, en los vuelos, en los trenes, cada vez más controlada, vídeos, cámaras, cada vez la humanidad más estrechamente controlada, más y más y más, ya en las calles, en los parkings, en todo sitio. O sea que ya la persona, poquito a poquito, se le esclaviza, se le controla, ya es un autómata, ya no se puede mover de un sitio para otro, ya no puede entrar en ningún sitio, sino ser de arriba abajo, cacheado, controlado. O sea, ¿para qué se preparó estos accidentes? Pues precisamente para eso, para intentar poco a poco, de una manera psicológica, la mente de la humanidad, asimilarla, prepararla para la esclavitud, para el control, para que los de arriba la controlen al máximo. Porque ya he dicho muchas veces, hay muchas cosas oscuras, como por ejemplo se está tratando últimamente de un edificio al lado de las Torres Gemelas que no estrelló ningún avión, pero también se hundió. Y las dos Torres Gemelas, los aviones se estrellaron arriba, pero se hundieron las dos. Un hundimiento sistemático y bien preparado. Y descubrieron que estaban las columnas abajo de acero, estaban sesgadas o cerradas visceralmente, o sea, artificialmente, las habían segado antes. Incluso hay testigos que habían visto una semana antes poner cargas en habitaciones precisamente donde supuestamente los aviones se estrellaron. Ahí no se estrelló ningún avión, fueron hologramas. Porque fíjese una cosa, en cualquier accidente de todo el mundo hay miles de fotografías y de filmaciones de aviones estrellados en diferentes partes de la Tierra, aviones de pasajeros. Siempre, sin excepción, siempre quedan restos de avión, restos de maletas, pasajeros. Nunca en la vida, jamás, se ha visto antes del 11 de septiembre que un avión se haya estrellado, se haya fulminado todo. Ni tampoco que un edificio o dos edificios como las Torres Gemelas se pulvericen y no quede ni un centímetro de nada, polvo y restos, pero chiquititos. Eso fue preparado con un arma sistemática destructiva de tecnología extraterrestre. Con esto quiero decir, se preparó aquel plan, como el tren de Atocha y como muchos otros, para preparar a la humanidad al control mental, para que la gente ya se acostumbre a ser controlada desde que nace hasta que muere, con la preposición de cuando llegue el nuevo orden, que ya va a llegar pronto, se prepare a la humanidad para tener el microchip. Y se presentarán los extraterrestres, se presentarán. ¿Y con qué fin? Dirán que ellos son los salvadores de la humanidad, que ellos ya van a preparar un orden nuevo, ya está preparado, para que la humanidad viva en paz y seguridad, que tengan prosperidad, que tengan el fin de las guerras, fin de la política, el fin, se habrá un solo gobierno para toda la raza humana, una sola ley, una sola moneda,